Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Estamos llevando un seminario en el que estamos estudiando capítulo por capítulo de este santo libro. Antes de poder iniciar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios pueda estar con nosotros. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu santo libro. Te rogamos que tu presencia esté con nosotros y nos guíe para el conocimiento de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Daniel capítulo 7. Bueno, algunas personas preguntan por qué el capítulo 7 si se supone que estamos en el capítulo 4. Lo que sucede es que en el capítulo 7 se nos revela el sueño que tuvo Daniel en el primer año de... Cuando vamos al capítulo 5, vemos más bien allí la muerte de Belsasar, la última noche. Y en el capítulo 6 ya vemos un incidente realizado en tiempos en que ya estaba gobernando. Esto significaría después de la caída de... Este capítulo 7 está redactado cuando todavía no había caído. Por esa razón vamos a ir en el orden cronológico de la profecía para poder comprender los eventos que le van a seguir a este. Muy bien, entonces ya había... Entramos de lleno en la profecía de hoy. Daniel, ¿de qué cosa habla? Nos habla acerca de 4 imperios célebres que existirían. ¿Sabéis también? Todas las profecías cronológicamente nos tienen que llevar hasta el fin de la historia, pero también descubriremos al famoso anticristo, porque aquí se nos habla acerca de ese personaje que se revela contra Dios, se levanta contra su ley y trata de desprestigiar. Bien, 7 versículo 1 comienza diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Él dijo: miraba yo en mi visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes subían del mar. Ahora, en medio de estas 4 bestias mencionadas aquí, en la profecía, en el sueño que tuvo Daniel, encontraremos al famoso. Mucho se ha hablado sobre... Siempre se ha creído que el anticristo pudo haber sido Nerón. Bueno, ¿por qué le decían a Nerón el anticristo? Bueno, porque algunos creían que, como había hecho perseguir a los primeros cristianos, este pues era el anticristo. Y el apóstol Juan había escrito que ya en sus días cristos estaban levantándose de Dios. Y es por eso que muchos han pensado que se refiere a este anticristo del fin de los tiempos, a Nerón, cuando no es así. ¿Por qué? La Biblia nos menciona al anticristo como un personaje hacia el final de la historia del mundo, para el cierre del tiempo de la vida en este mundo, y que este anticristo tendrá una confrontación con Jesucristo en la venida. Por tanto, entonces, no puede ser el tal Nerón. Si nosotros leemos en el libro, por ejemplo, de Segunda acerca del anticristo, encontraremos que la palabra del Señor dice que el anticristo debe existir al de los tiempos. Dice que nadie y se manifiesta un pecado el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto culto, que se siente en el haciéndose pasar por Dios. Versículos: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el
De manera que entonces, la palabra del Señor presenta al anticristo como existiendo justo antes de la segunda venida de Cristo porque se enfrentará con Cristo y Cristo lo destruirá. Así que entonces podemos concluir hasta aquí que no es Nerón. Creído que era Napoleón. Por la misma razón, Napoleón Bonaparte no puede ser porque todavía no ha llegado el fin del mundo en sus días. También se ha creído que lo era Adolfo Hitler. Por otra parte, también se ha pensado que podría ser Barack Obama, el presidente norteamericano. Últimamente se está diciendo que es Donald Trump. También señalan como anticristos a y a otros personajes más. El Hollywood, por ejemplo, dice que habrá un niño llamado Damián con el 666 en la cabeza que podría ser anticristo. Sin duda ninguna de estas cosas puede ser real. Sin embargo, tenemos otras. Nostradamus. Nostradamus dice que el anticristo sería un papa negro, el fin del mundo. ¿Por qué papa negro? No por el color que tendría, sino más bien por la identidad de la orden que poseería, que sería prácticamente un jesuita, el último papa negro. ¿Cuántas historias corren en derredor del actual papa Francisco I porque él es un jesuita? Se supone que es negro mencionado por Nostradamus. Teniendo todo eso en cuenta, ideas en el mundo en relación a nosotros, lo vamos a descubrir con la Santa Biblia, pues es la Biblia la que determina quién realmente es este personaje. Para eso vamos a ir en secuencia cronológica, de acuerdo con lo que Daniel escribió en relación a el anticristo y las naciones, cronológicamente, que ascenderían al poder antes de que éste llegara. El capítulo 7 continúa diciendo en el versículo 3. Y 4 bestias grandes diferentes de la otra, la una de ellas subían del mar. Ahora, las características que tenemos acerca de la bestia son muy diversas a las que normalmente a veces se hace creer. Por ejemplo, se piensa que el anticristo va a ser un gobernante aquí en la tierra, que va a surgir uno de reyes o príncipes. La realidad es que la Biblia presenta con diversas figuras al poder del anticristo. Primero lo presenta como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, luego presenta también al anticristo como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis capítulo 13, luego también se la presenta como una bestia de en Apocalipsis capítulo 19. Se presenta el inicuo, el hombre de pecado. Capítulo 2, versículos 9 y 10, que hemos leído hace un momento, también se le presenta como un rey altivo de rostro y entendido en dudas y en enigmas, en Daniel capítulo 8. También se le presenta como el rey del norte, en Daniel capítulo 11. De manera que entonces son varias figuras con las que se presenta al anticristo en la secuencia profética. Pero más aún, teniendo todo esto en cuenta, nosotros nos fijamos en que este poder del anticristo realmente surgiría de medio de 4 imperios. ¿Cómo así? Vamos a ver. Daniel capítulo 7, versículo 17, hablando de las 4 bestias, dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que entonces, Daniel declara la interpretación en relación con estas 4 bestias y dice que son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Cómo es esto? Bueno, Daniel vio en forma de animales a 4 imperios que se levantarían en la tierra, y de uno de estos surgiría este poder del cual estamos analizando ahora, que sería el anticristo. Y después de estos 4 imperios que pasarían en la historia, vendría un quinto imperio. Daniel capítulo 7, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Muy bien, ahora la profecía dice que después de estos 4 imperios surgiría un quinto imperio más, y que este quinto imperio sería el imperio de los santos del Altísimo, que reinaría por los siglos sin fin. Ahora, para llegar hasta este quinto imperio de Jesucristo, que sería quien reina sin fin,
Primero tenemos que analizar a los imperios que existirían antes de este. Daniel capítulo 7, versículo 4, hace mención de una primera bestia. Nos dice así: la primera bestia era como un león y tenía alas como de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso derecha sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Así que entonces Daniel vio que salía de en medio de ese mar turbulento en principio una bestia semejante a un león con dos alas de águila. ¿A quién representaba este león? Bueno, hemos visto en nuestros temas anteriores que para poder entender los símbolos proféticos, la Biblia es diccionario de la misma Biblia. Pues lo que significaría que para poder descubrir quién es el león, tendríamos que buscar otro texto en la Biblia que nos hable acerca de un imperio que esté representado por un león. Porque si vamos a buscar cualquier otra cosa que sea representada por el león, no nos va a ayudar. Tiene que ser un imperio. Fíjate en esto, por ejemplo. Cuando nosotros analizamos en la Biblia, por ejemplo, quién es este león, y nos vamos al apóstol Pedro, nos encontramos que el apóstol Pedro dice que el león representa a Satanás. Pero en este caso vamos a encontrar algo distinto, que tenemos que buscar un texto relacionado entre un león y un imperio. ¿Cuál puede ser ese? Otra vez nos vamos al libro de Jeremías, que es el libro que más gustaba a Daniel. En ese libro encontraba todas las profecías relacionadas con lo que ocurriría con los judíos que fueron al exilio a Babilonia. Jeremías, capítulo 50, versículo 41 al 44. Nos dice la escritura en relación a el león. ¿Quién es? Jeremías, capítulo 50, versículo 41 al 44. He aquí que viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Fíjense lo que dice acá. Aquí se hace mención de cómo Babilonia sería atacada. Se le llama la hija de Babilonia, la nación babilónica, de donde era el rey Nabucodonosor. Y el versículo 43 dice: oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la muralla fortificada. Fíjense ahora en esto. Dice: oyó la noticia el rey de Babilonia de que venían para atacar y destruir a su nación, a su imperio. Y cuando escuchó esta noticia de que vendrían para atacarlo, él dice: se aterrorizó e inmediatamente huyó del lugar. Ahora, aquí se hace mención al rey de Babilonia como el león. Esto significaría que el imperio representado por el león con dos alas de águila no es otro que Babilonia. Babilonia existió entre el año 609 a.C. y el año 539 a.C. y estaba representada por el león. Bueno, lo curioso es que se han encontrado cientos de esculturas de leones en Babilonia. Esto significa que allí mucho se tenía como representación simbólica de esta nación al león. Y se han encontrado leones en esculturas con dos alas, algo que normalmente no podría encontrarse en la realidad. Por lo tanto, entonces, esto nos deja en claro que el león no es otro que el imperio de Babilonia. Pero eso no es todo. Regresamos a Daniel capítulo 7 y seguimos analizando lo que las Santas Escrituras dicen en relación a estos imperios. Daniel capítulo 7, versículo 5 nos toca ahora. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahora se menciona una segunda bestia, un oso, que tenía tres costillas entre sus dientes. Dicho poder del oso que tenía tres costillas entre sus dientes representa a un segundo imperio.
el imperio que lógicamente derrotó a Babilonia. Bueno, el imperio que hemos visto a través del estudio de Daniel capítulo 2, que derrotó a Babilonia, no es otro que el imperio de los medos y de los persas en el año 539 a.C., lo que significaría que el imperio mencionado aquí como el oso debe ser Persia. ¿Qué pruebas tenemos de esto? Bueno, fácil. Dice que tenía 3 costillas entre los dientes. En el libro de Proverbios, en el capítulo 30 y en el versículo 14, la Biblia nos explicará qué cosas son esos dientes que tenía el oso y por qué dice que habían 3 costillas, 3 huesos entre sus dientes. Vamos a ver. Proverbios capítulo 30, versículo 14 dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos. Así que entonces los dientes representan a espadas y cuchillos. ¿Qué significaría esto? Que los dientes del oso, de este poder de Persia, que ya estamos descubriendo, debería tener armas, o mejor dicho, debería de estar destruyendo con sus armas a 3 huesos, 3 costillas. Bueno, ¿qué cosas son los huesos? Entendiendo lo que son los huesos, sabemos por qué dice que entre sus armas estaban siendo triturados estos huesos o destruidos. En el libro de Jeremías, capítulo 50, y en el versículo 17 encontramos la respuesta. Vamos a ver qué dice acá. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Así que deshuesar, destrozar huesos, destruir huesos representa destrozar naciones. Y si dice que son 3 costillas, 3 huesos que estaban entre sus dientes, obviamente estos 3 huesos deben representar a 3 naciones. ¿Y a qué 3 naciones derrotaron los persas para llegar al escenario mundial? Bueno, derrotaron a Egipto, derrotaron a Libia y finalmente a Babilonia. ¿Por qué? Porque es el poder que representaba León, a quien los persas derrotaron en el 539 a.C. Entonces las 3 costillas ya las tenemos, 3 naciones a las cuales los persas derrotaron para poder ascender al escenario mundial. Pero eso no queda allí, sigue diciendo la profecía en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y esta vez nos vamos al versículo 6. Dice la Escritura: después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Fíjense ahora en esto. Esta bestia dice que tiene 4 alas. La primera bestia que era Babilonia, el león, tenía 2 alas. Las alas representan a la rapidez de las conquistas de estas naciones según el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 11 al 13. Ahora, esto significaría que este tercer poder de Grecia está representado por este leopardo, quien destruye a los medos y los persas en el año 331 a.C. en la batalla de Ardenas. Iba a ser más rápido en sus conquistas, al doble que León, ya que León tenía 2 alas y este tiene 4 alas. Ahora bien, resulta que Babilonia, en cuestión de 23 años, había llegado a conquistar al mundo, mientras que Grecia, en cuestión de 10 años, ya se hizo dueño del mundo. A la mitad del tiempo, por eso son 4 alas. La velocidad era el doble. Ahora bien, más aún dice de este poder. Dice que tenía 4 alas en sus espaldas y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dando dominio. ¿Por qué tenía 4 cabezas? Bueno, en el mejor momento de Alejandro el Grande, quien era quien conquistó a los persas, a la edad de 33 años nos cuenta la historia que murió, pero no sabemos por qué. Porque hay algunos historiadores que dicen que lo asesinaron, otros dicen que lo envenenaron y otros dicen que él, por sus vicios, pereció por haber estado participando en orgías y en la famosa copa de Hércules. Puede ser posible todo esto. Lo que nos interesa es que este pereció y al perecer Alejandro el Grande, entonces 4 de sus generales, al verlo ya que él pereció, toman el reino y se lo dividen. ¿Quiénes? Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Y aunque hubieron algunos otros anteriores que estaban en pugnas, estos 4 son los que finalmente se dividieron el reino de Grecia. Ahora bien, por eso dice que la bestia tenía 4 cabezas. Sin duda, la profecía estaba acorde con la historia, porque la historia y la Biblia son hermanas gemelas, es decir, la ciencia y la Biblia, o historia y ciencia. Entonces la ciencia y la Biblia armonizan. Siempre hemos dicho
La Biblia y la ciencia son hermanas gemelas, pero la Biblia y la evolución son hermanastras porque no se comprenden. Mientras que la evolución y la ciencia también son hermanastras porque no se comprenden. De manera que entonces, hasta aquí se cumple la profecía. Daniel capítulo 7, versículo 7, viene otro poder, un cuarto poder. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Bestia ya hemos visto que es reino, imperio, potencia. La cuarta potencia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahora, la inspiración bíblica nos presenta una cuarta bestia con dientes de hierro y 10 cuernos. ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho que los dientes son el armamento de una nación, espadas y cuchillos. Y dice que esta cuarta bestia tiene los dientes de hierro. ¿Qué cosa significaría? Significaría que esta bestia con sus dientes de hierro era una potencia que tendría al hierro, especialmente como un metal para poder hacer sus armas, porque los dientes son de ese metal. Así que entonces queda claro de que este imperio solo puede ser Roma quien utilizó por primera vez el hierro para su armamento. Muy bien, teniendo eso en claro, dice que esta bestia también tiene 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora bien, los 10 cuernos, según la profecía bíblica, son 10 reinos que se levantan de este imperio, el imperio romano. Sin duda esto viene a la realidad, porque en el año 476 después de Cristo, Roma es fraccionada en 10, Roma de Oriente. Así que, ¿cómo sucede esto? Bueno, sucede que esta Roma es invadida por 10 tribus bárbaras. La última de las tribus fue la de los Euros, como lo hacen. Estos derrotan a Babilonia y producen su caída, pero ya internamente había otros que fueron carcomiendo a la nación. Pero bueno, lo que nos interesa es quiénes son estos 10. Los euros, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios, los suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos. Estos 10 reinos entonces fraccionan al imperio romano, pero la profecía dice, de estos 10 caerán 3. Y luego, cuando estos 3 caigan, otro se levanta en su lugar. Ahora, Daniel capítulo 7, versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él, de este cuerno, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora bien, estos 3 reinos que cayeron antes de que éste se levantara no son otros que los euros, los vándalos y los ostrogodos. ¿Por qué razón? Bueno, estos 3 reinos cayeron antes de que llegara la fecha de 538 porque hubo combates primero entre 2 de ellos. Y luego quedaron los euros, luego quedaron los vándalos y los ostrogodos, a quienes Justiniano termina derrotando haciendo alianzas con el papado. Porque estos, como eran reinos arrianos, atacaban al cristianismo, llamado así, el catolicismo de la Edad Media, y entonces, al tener conflicto con estos arrianos, la iglesia es apoyada por el emperador Justiniano de Roma, y con ese apoyo caen los vándalos y caen los ostrogodos. Los ostrogodos, ¿cómo fue su caída? Estos últimos. Resulta que Justiniano envía a Belisario, a su general, porque Belisario era general de Justiniano, y este general llega hasta Roma, entra hasta el mismo lugar donde estaban prácticamente los ostrogodos instalados, y estos, al enterarse que venía Belisario, salen huyendo rápidamente de Italia, se van de Roma y dejan abandonado el puesto. Así que entonces inmediatamente Justiniano toma el lugar y pone como sumo pontífice a Virgilio I. Bueno, esto es historia. Fíjate que hasta acá ya hemos avanzado casi 1000 años y un
poco más de historia desde el año 609 a.C. hasta el año en que estamos relatando los asuntos que ocurrieron con Roma. Eso quiere decir que la profecía y la historia coincidieron perfectamente hasta ahí. Pero eso no queda aquí, sino que vamos a entrar de lleno en más historias. Según la historia universal, después de los 4 imperios célebres, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, se levanta Roma religiosa, que fue la que gobernó el mundo durante la Edad Media, desde el año 538 hasta 1798. Y eso es precisamente lo que nos relata la historia de Daniel capítulo 7. Muy bien, Daniel capítulo 7, versículo ahora 25. Ya tenemos hasta aquí que cayeron los 3, euros, vándalos, los ostrogodos, y que en su lugar queda el poder político religioso de Roma, es decir, el sistema del papado conduciendo a la iglesia. Daniel 7:25, hablando del papado ahora, ¿qué dice? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, el texto bíblico ahora dice que este poder del papado hablaría palabras contra el Altísimo, es decir, blasfemias, insultaría a Dios. ¿Cómo se cumplió esto? Libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30 y versículo 33. Allí en el libro de San Juan encontramos la respuesta para lo que es blasfemar contra Dios, porque dice de este poder del papado que blasfema contra Dios. Esto es algo sorprendente, ¿no? Porque fíjense que hace un momento hemos dicho que el papado más bien combatió a estos ricos arrianos con la ayuda del Justiniano para poder lograr que el cristianismo permaneciera, porque estos intentaban deshacer pues, al cristianismo, y que ahora este mismo poder que combatió a los arrianos nos termine mencionando la Biblia que blasfemó contra Dios. Ya, esto es un poco extraño, pero vamos a ver de qué se trata. San Juan capítulo 10, versículo 30 y 33 dice: yo y el Padre uno somos. En una ocasión Jesús declaró que Él y el Padre que está en los cielos eran uno. Por haber dicho estas palabras, ¿qué ocurrió? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo un hombre te llamas como Dios. O sea, una blasfemia en la Biblia es llamarse con el nombre de Dios. Y cuando en la Edad Media el papado se dio el título de Santo Padre, porque eso significa Papa, Padre, Santo Padre estaba blasfemando contra Dios. Para esa época no solamente se cometió esa blasfemia, aún dice el texto bíblico, ¿qué más pasó? Daniel capítulo 7, versículo 25, regresamos, que es el versículo que estamos analizando. ¿Qué fue lo que pasó? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué cosa significa quebrantar a los santos del Altísimo? Nos dice el versículo 21. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, quebrantar a los santos del Altísimo es hacer guerra contra los santos de Dios. Ahora, ¿cómo es que se cumple esta parte? Resulta que durante esa época, cuando el papado comenzó a tomar fuerza y dominio, oiga, se veían abusos en la iglesia como las excomuniones. Se excomulgaba a cualquier persona que no coincidía con las ideas religioso-papales. Se les tildaba de disidentes y de herejía. Se decía que estos diferían de la doctrina oficial de la iglesia y por eso se les catalogaba como disidentes. Y luego, finalmente, se les declaraba herejes y por tanto dignos de muerte. Y las muertes que se les daban eran horribles, hasta que en el año 1517 esto se fue convirtiendo en algo más espantoso con la Santa Inquisición. Pero ahora, regresemos un poco a la parte del 538 en adelante. Resulta que por ese tiempo la excomunión y las famosas indulgencias, la venta de la salvación, sí, porque en ese tiempo se vendía la salvación. Si querías comprarte un terreno en el cielo, tú te lo podías comprar. ¿Cómo? Pagando con tus indulgencias. Más dinero tenías, más seguro te ibas al cielo según la Iglesia Católica. ¿Correcto? Ahora, debido a estos abusos, se levantaron personajes que comenzaron a hacer sus reclamos. Se les conoció con el nombre de los reformadores.
Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Juan Wycliffe, tenemos a Juan Hus, a Jerónimo, Zwinglio, Calvino, Lutero, Tyler, Baxter. Bueno, podríamos hacer una lista de todos ellos. Todos estos personajes reclamaban de la iglesia estos abusos y también el por qué la iglesia había dejado el camino de Dios y lo que enseñaba la Biblia. Debido a esto, fueron perseguidos y asesinados y según la última estadística fueron 68 millones de personas asesinadas de forma cruel por la llamada Inquisición. Bueno, las muertes que se daban entonces no eran nada dignas, ¿eh? ¿Por qué? Se utilizaba, por ejemplo, el potro para tener que arrancar prácticamente las coyunturas de una persona. Se utilizaba la garrucha para elevar a la persona con los brazos hacia atrás, descoyuntando, apretando el diafragma contra los pulmones para que vaya muriendo la persona de forma cruel. También se tenía la muerte de la gota constante que caía sobre la cabeza de la persona hasta enloquecerla. También se tenía la del trapo con los alambres, es decir, echaban a una persona en una camilla, le ponían un trapo con alambres y le echaban agua hasta que se pasara el trapo y luego jalaban el trapo con los alambres rasgando el interior de la persona. Estas muertes crueles fueron dadas durante la Edad Media por la famosa Inquisición. Bueno, la Biblia decía que eso tenía que ocurrir. Lo que estoy contando ahorita es historia, para que puedas ver cómo coincide la Biblia con la historia que nos lleva hasta el fin del mundo. Fíjate, ya estamos en el tiempo de las Inquisiciones del año 1500. Si contamos desde el año 600 antes de Cristo, cuando comienza esta profecía, hasta el 1500, estamos hablando de 2100 años que se estaba adelantando la historia. O sea, prácticamente la Biblia estaba demostrando tener la historia completa del futuro. Pero eso no queda ahí. Daniel capítulo 7, versículo 25 sigue diciendo que los que fueron perseguidos fueron los santos del Altísimo. San Juan capítulo 17, versículo 17, la Biblia nos dice quiénes son esos santos del Altísimo. San Juan capítulo 17, versículo 17. Palabras de Jesús son estas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, la Biblia dice que los santos de Dios son aquellos que obedecen su palabra, los que creen en su palabra, porque somos santificados por la palabra, no por otra cosa. Tal es así que entonces cuando el texto bíblico dice que los santos son los que estudian la palabra del Señor y dice que este poder del papado persiguió a los santos del Altísimo, significa que el papado persiguió a aquellos que estudiaban la Biblia. Y es curioso, pero en la Edad Media se creía que todos aquellos que estudiaban la Biblia no eran más que herejes y por cargo de herejía te tenían que llevar al santo oficio para la aniquilación de tu alma, de ti. Muy bien. Ahora, todo esto sucede dentro del periodo de la Edad Media, pero hay algo más que menciona Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25. Ahí no queda la profecía. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: llamará palabras contra el Altísimo. Ya vimos que esto es llamarse como Dios, Santo Padre. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya hemos visto las persecuciones y la Santa Inquisición. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo es esto? Bueno, sucede que en el año 321 Constantino el Grande, quien era adorador del dios Sol y el emperador de Roma, y él mismo se declaró ser la cabeza de la iglesia, decide hacer un cambio en los 10 mandamientos. ¿Cómo así? Vamos a ver. Libro de Éxodo, capítulo 20. ¿De qué se tratan los 10 mandamientos? Gracias a esto nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que ocurriría para entonces. Éxodo capítulo 20, versículo 3 hasta el 17. El primer mandamiento de la ley de Dios nos dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, el mandamiento dice no tengas dioses ajenos delante de mí. Pero resulta que en el cambio que hace Constantino para el catecismo, dice amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, aquí hay un cambio. Bueno, pero no es muy notable. Amar a Dios sobre todas, se podría entender que dice no tengas otros dioses sobre mí. Muy bien, el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora bien, el segundo mandamiento prohíbe la idolatría. Dice, no te hagas imágenes de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el cielo están Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y los ángeles. Y dice, no te hagas imágenes de ninguno de ellos. En la tierra estamos los humanos y los animales, tampoco de ellos. Y debajo de la tierra, obviamente, los animales. Y el texto dice, no te hagas imágenes de ninguno de ellos, ni siquiera te postres ni los hombres ni los adores. Esto significa prohibición total de la idolatría. Pero Constantino el Grande, como adoraba el sol, la luna y las estrellas, ¿qué cosa hizo? Comenzó a cambiar este mandamiento para que sea aceptable la adoración a los ídolos. Y ahora vamos a ver por qué. Resulta que en ese periodo se aceptó y se toleró hacer las imágenes. Al principio se supone que eran por educación a la gente, pero finalmente la gente cayó en idolatría. A la diosa Semiramis se le puso por nombre Virgen María. Al dios Júpiter se le puso por nombre San Pedro y al dios Tamus se le puso por nombre Jesús. Se suplantaron, se sustituyeron los dioses paganos por los santos cristianos. De esa manera, él aceptó y toleró la idolatría. Bueno, y esto le convenía porque las demás naciones paganas se unían entonces con Roma y la aceptaban como cabeza de todo. Y por esa razón, para hacerse más rico, más poderoso y más grande, con la ley de Dios. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Bueno, en el catecismo ya no existe el tercer mandamiento con este pedido que Dios hace porque se pasó al segundo. Y en el tercero se puso santificarás las fiestas. Es decir, otra vez el cambio se dejaba ya notar. Pero el cuarto mandamiento fue ya el peor de todos, porque aquí se hizo el cambio totalmente descarado. Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11 dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahora, según este pasaje bíblico del cuarto mandamiento de la ley de Dios, hay que guardar el día sábado. Pero Constantino cambió el sábado por el domingo. Y él lo hizo porque él adoraba al Dios Sol. Y al Dios Sol se le dedica el día domingo como día de adoración. Por eso en inglés, domingo se dice Sunday, San Sol del día del Sol. Pero ¿por qué razón hizo este cambio este hombre? Bueno, porque todas las demás naciones paganas, para aceptar una alianza, para formar un solo bloque religioso que se llamó el unitarismo en ese tiempo, es decir, una sola religión, oiga, tuvo que ceder a la demanda de estas naciones paganas para lograr alianzas con ellas, tanto económicas como políticas. O sea, todo fue por intereses nada más del gobierno de Constantino. Así es como entonces se hizo el cambio del sábado al domingo. Pero hay algo interesante en este cambio. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20 y en el versículo 12, la Biblia nos dice cuán importante es para Dios y para su pueblo el día sábado. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y 20. Nos dice aquí la Escritura lo siguiente. Versículo 12. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos. El día sábado se convirtió en una señal que Dios estaba dando entre Dios y su pueblo. Ahora, cuando fue cambiado este sello de Dios, esta señal de Dios que es el día sábado por el domingo se convirtió en la marca de este poder, de la cuarta bestia de Roma. O sea, la marca de la bestia vendría a ser el día domingo. Así de claro y de sencillo. Lo que significaría que hacia el final del tiempo, cuando llegue la hora, porque en el Apocalipsis se nos dice que llegará el tiempo y que se hará imponer por la fuerza, bajo pena de encarcelamiento, multa e incluso la pena capital,
la muerte para todos aquellos que no quieran recibir la marca de la bestia, es decir, que no quieran aceptar el domingo como día del Señor. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, el cambio entonces fue en el segundo mandamiento y en el cuarto mandamiento. Se quitó el segundo mandamiento que prohibía la idolatría y se quitó el cuarto mandamiento que mandaba guardar el día del Señor, que es el día sábado. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, Daniel 7:25 termina diciendo lo siguiente. Daniel 7:25. Dice así la Escritura: y hablará palabras contra el Altísimo, ya vimos, se llamará al Padre como Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará las persecuciones y la inquisición. Pensaré en cambiar los tiempos y la ley, el sábado por el domingo, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, según esta profecía, durante 3,5 tiempos tendría en sus manos el dominio de la historia y la gobernanza mundial, el poder del papado. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 y versículo 6, qué cosa significa tiempos y la mitad de un tiempo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la grande águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez encontramos aquí la palabra tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, tiempos y la mitad de un tiempo representan a 1260 días, que en profecía debemos de contarlos como años, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4 y en el versículo 6, nos dice cómo se cuentan las profecías. Dice: cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Las profecías se cuentan cuando son días proféticos como años literales. Día por año, 1260 días tendrían a ser 1260 años que tendría de dominio el poder papal durante la Edad Media. En el año 538, con la caída de los ostrogodos, Justiniano pone a Virgilio I en el trono pontificio. Desde allí comienza el conteo para los 1260 años. Y luego, desde el año 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, se cumplen 1260 años. Y en 1798 después de Cristo sucede algo siniestro. Napoleón Bonaparte, a través de su general Alejandro Berthier, hace tomar preso al Papa Pío VI y lo deporta hasta Valencia, en Francia, donde muere al siguiente año por el maltrato que le dio Napoleón. Y así se cumplió los 1260 años de autoridad y dominio que tuvo el poder papal, la Iglesia, durante la Edad Media. Finalmente, Daniel capítulo 7, versículo 26, nos dice qué cosa es lo que continuaba después de 1798. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al papado, para que sea destruido y abandonado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo le sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, pasado 1798, en el cielo comenzaba el juicio. El gran juez, que es Jehová, Dios de los ejércitos, se sentaría para juzgar primero a este poder, y toda la gente que estuviese aliada con este poder serán juzgadas para la muerte eterna. Mas aquellos que salgan del medio de ese poder serán juzgados para vida eterna. Y así termina diciendo el escenario de ese juicio, porque esto es lo que vamos a estudiar en los próximos temas. Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De manera que entonces Daniel vio a las claras cómo se realizaría este juicio final, en el que todos los casos de todos los habitantes de la tierra pasarían por las manos de Dios para decidir quién se salva y quién se pierde.
Por eso, el mensaje para ahora es, ya llegó el tiempo del juicio y es hora de que cada uno de Jerusalén. Vamos a orar. Poderoso Dios que moras en los cielos, te agradecemos por la palabra que nos has dado. Te rogamos, Señor, que éstas queden atesoradas en nuestra mente y corazón y que puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Y que en esta hora del juicio que vivimos podamos serte leales y fieles para poder, Señor, entrar en el gobierno celestial. Bendice a todos nuestros oyentes a nivel mundial. En el nombre de Jesús. Amén.